nuestros compañeros acá en cabina. Hoy, como de costumbre ha sido durante las últimas semanas, girando el eje de los temas alrededor, una vez más, de la posible modificación de la Constitución de la República Dominicana, sobre todo para fines de una nueva repostulación del presidente Medina. Decíamos en las redes sociales, sobre todo a raíz de una interesantísima conversación que sosteníamos relacionada a este tema y a otros similares, ¿a qué es lo más que le teme un político? ¿Cuál es el temor más grande que pueden tener los líderes, sobre todo en una democracia como la nuestra? Y yo decía, por lo menos es la observación que me llegaba a la mente, que más que a los desenlaces, que son inevitables, ganar o perder, el político dominicano, el líder dominicano, el autoproclamado muchas veces y luego otras veces sustentado por las mayorías, por las circunstancias, por los poderes fácticos, suele temerle a lo que yo le llamo el síndrome del día después. Y es la idea de que una vez ha terminado, por ejemplo, la factibilidad de permanecer en el poder y una vez se cierran los caminos de volver a él, ¿para qué sirve un caudillo? ¿Para qué sirve un líder político? En naciones más o menos desarrolladas, en naciones donde hay una gran dignidad del expresidente y donde, claro está, los estándares institucionales son muy altos y por lo tanto las posibilidades de inmiscuirse en tratativas de corrupción son limitadas, y cuando las mismas existen, o hay grandes capacidades de ser prevenida o hay grandes capacidades de ser flagrantemente castigada, es decir, durante, mientras ocurren, y luego está la posibilidad siempre de que las mismas sean descubiertas aun cuando hayan ocurrido. Y por eso en países que se precian de tener cierto desarrollo, y fíjense que no necesariamente son los países más avanzados del mundo, estamos viendo grandes reacciones al poder, tanto al que ha pasado como al que está, como al que aspira a estar en Perú. El caso que verbigracia hemos tenido, incluso gracias al gran trabajo de Oscar en producción, incluso en estos días un reportaje interesante por la vía telefónica desde el lugar de los hechos, y ni hablar de países ya de un índice de desarrollo humano mucho más alto. El caso de Israel, donde un Ehud Olmert, donde un presidente de gobierno, donde un alcalde de la ciudad más desarrollada, y ni hablar de otros casos de otros países donde no hay, el caso de Francia, por ejemplo, con las investigaciones a un Chirac que salía del poder, las investigaciones a un Sarkozy que salió del poder, etcétera, etcétera. En países donde la dignidad del expresidente no se ve tan tocada por estos casos, bueno, los expresidentes salen de los palacios a presidir consejos de grandes empresas, el caso de Aznar, salen a dar charlas, salen a vender su tiempo y experiencia como, en este caso, conferencistas, muy bien pagos. Otros eligen causas de su gusto, como el caso de Al Gore, y hacen una tremenda fortuna vendiendo una imagen. No me voy a meter ahora a discutir qué tan legítima sea, pero al final hacen un trabajo alrededor de una causa. En países como los nuestros no parece haber el día después deseable para los líderes políticos criollos, que o salen con los dos pies para el frente y ahí culmina su carrera política, donde ya la biología les impide mantenerse pues activos, o fuera de esto le tienen un temor extraordinario o al ajuste de cuentas que puede llegar por la vía sobre todo jurídica, por la vía de los tribunales. Parece que todos los gobernantes dominicanos se han visto alguna vez en el espejo de Salvador Jorge Blanco y han intentado a partir de esa realidad que esto no se repita, aunque yo insistí en un comentario hace una semana que Jorge Blanco no es la regla, es la excepción, y que ni antes ni después de su caso, en la llamada era republicana, o al menos en la era de los comicios regulares del 66 para acá, pues nunca se ha presentado otro caso, y que ese hay que verlo más o menos dentro del contexto de la época. La gran pregunta es, ¿entienden los gobernantes actuales o los que recientemente han estado en la lucha por el poder que esas circunstancias ahora se repiten? Bueno, habría que preguntarse si es a eso que le temen. Pero el día después, el día de ir a casa, y como decía en una entrevista a George W. Bush, en su retorno a su modo de vida anterior, tener que levantarse y salir y buscar el periódico porque ya no hay tantos agentes del servicio secreto hasta para pasarle el periódico al señor presidente. La idea de volver a sus afanes
de la vida privada, que yo me pregunto, por cierto, ¿qué rayos han hecho algunos de los que nos gobiernan y han gobernado en el sector privado? Si es que han hecho algo alguna vez en el sector privado. Si han hecho algo digno de mención, porque alguna vez no fueron presidentes, se me ocurre pensar. Y ahí volvemos al diseño del estado de cosas, del sistema de cosas y esencialmente de la cosa pública en nuestro país. Como todo tiene que girar alrededor de ello, del disfrute permanente del poder o de la esperanza de volver al poder, qué difícil es el día después. Qué difícil es el día después para los que han gozado del máximo poder en la República Dominicana. Salirse en franqueadores, hacer fila en el súper. La idea de no tener toda la corte. Ni un guardia abriéndote la puerta. Toda la corte que está alrededor. Porque, insisto, no es solamente quienes están en Yulisa, como muy bien mencionas, en el goce, en el disfrute durante. Es que quienes ya estuvieron en esa posición están aspirando eternamente a volver a ella. Y dentro de esas aspiraciones hay quienes tienen sus apuestas. Hipólito Mejía, que sale en el año 2004 con unas tasas de rechazo que parecía le impedían volver al poder, bueno, hizo un trabajo político que, digno de elogio, le lleva en el año 2012 a estar casi a las puertas. Bueno, no te vayas del más Palacio lejos. A propósito Nacional. de eso que tú dices, no es solamente que dejan de tener quien le abra la puerta, quien le bañe el perro, quien le lave el carro y quien le haga la compra en el súper. Es que cuando hacen una llamada, en muchas ocasiones, si no tienen una cuota de poder, ya no tienen personalidades que se la cojan. Como Ya no dijo, existe la posibilidad de hacer eso como si fuera para mí. Sí, como dijo el senador de San Pedro, tuve que volver a la política porque ya los líderes no me cogían ni el teléfono. Sí, eso es lo que me pesa, José Luis. Y yo solamente agrego a lo que planteas, no olvidar que sí hay quien te lave el perro, y sí hay quien te abra la puerta, y sí hay quien te proteja. Porque pero los tu costo de tu bolsillo. Los expresidentes dominicanos, tienen todos 11, tienen un contingente de seguridad, 11. no es mayor, es mayor. En el caso, los casos que conozco, Sí. rondan entre los 12 y los 20. Asignados en diferentes funciones, que son pagos por el Estado y es un privilegio, sin incluir el salario que percibe el presidente, que es un salario que se queda ad vitam también. Entonces, si hay algunos privilegios, el que no se tiene, porque de hecho conozco dos anécdotas de dos expresidentes en ese sentido, es el tema de los franqueadores al momento de desplazarte en la ciudad. O sea que aunque tengas tu dos jipeticas clásica dominicana negra, Claro. tienes que hacer tu semáforo en rojo tranquilo. Sí, al momento, realmente, cuando le asignan un contingente, por ejemplo, de 12, Sí. y hay 4 funcionando, pero le asignan 12 para que en ningún momento se Esté sin encuentren... ellos. esté Hay sin una ellos. rotación. Exactamente. Interesante. Al final, el manejo del poder en países como los nuestros es tan atractivo y luce no tener límites. Y de hecho, en la práctica casi no los tiene, excepto cuando choca, quizás a veces de manera muy violenta, con otros poderes fácticos. Y uno puede entender por qué es tan difícil la idea del retiro, incluso del retiro en edades tempranas, de la posibilidad de intentar influir desde otras funciones, desde otras ocupaciones. Ni siquiera en el caso de aquellos que se inclinan más por el estudio, por influir o por preparar probablemente generaciones de dominicanos que estén en mejor capacidad luego para asumir tareas de gobernanza. Y eso explica mucho, señores, por no decir que explica todo de lo que está ocurriendo en nuestro drama nacional y político al día de hoy.